fiesta de primicias, que eso fue el domingo, pero quiero hablar no solo de esa fiesta de primicias, sino que básicamente las 4 primeras fiestas, porque nos hablan del proceso de redención. Y los voy a presentar de varias formas, porque cuando uno habla de las fiestas, no es solo una celebración histórica, así como cuando celebramos la independencia de nuestra nación. Es un hecho histórico que celebramos, pero aquí las fiestas bíblicas tienen muchas capas. Tienen la capa histórica, tienen la capa del cumplimiento en el Mesías y también tienen la capa o la revelación del cumplimiento en nuestra redención personal. Entonces quiero ir tocando cada una de esas y que veamos los paralelos, y después ya me voy a enfocar a la fiesta esta de primicias, que es la que tenemos más cercana, y conectarla con, o sea, qué conexión tiene con la siguiente. Entonces, comenzamos viendo cuáles son las fiestas, y solo voy a mencionar las 4 primeras fiestas. ¿Por qué escogí estas? Porque hablan de la primera venida del Señor. Las otras serían, cuando ya vengan esas fiestas, vamos a hablar de ellas. Esas son más proféticas porque hablan de la segunda venida, pero hablemos de esta y de lo que nos revela acerca de nuestra redención. Entonces, ¿cuál es la primera? Pascua. Pesaj en hebreo, panes sin levadura es la siguiente, y esta va 7 días, del 15 de Nisan al 21 de Nisan. Nisan es el primer mes del año bíblico. Entonces son Pascua 14, panes sin levadura del 15 al 21, 7 días, y en esa semana de 7 días de los panes sin levadura va a caer un domingo, ¿verdad? A puro tubo, ¿no? O sea, 7 días, no sé, en medio, al principio, al final, pues este año cayó el primer día. Entonces, este primer día se aparta para una fiesta, que es la que les voy a compartir ahora. Hay que calcularlo, porque esto no todos los años es igual. Pascua siempre va a caer 14, panes sin levadura siempre va a caer en una fecha, del 15 al 21, pero primicias, dice, será al día siguiente del día de reposo. Entonces uno tiene que ver cuál es el reposo y al día siguiente. ¿Okay? Y eso es lo que va marcando la fiesta de primicias. Vamos a hablar en detalle de esto en un rato. Pero ¿qué pasa después de primicias? Primicias también marca otra fiesta, porque la Biblia dice que a partir de cuando ustedes reconozcan qué día es primicias, ahí tienen que comenzar un conteo. Ese conteo se llama conteo del Homer. Y dice la Biblia que tienen que contar 7 semanas. 7 por 7 da 49. Ok, porque eso es importante. Vamos a contar 49 días porque al día 50 hay otra fiesta. Y esta fiesta se llama Pentecostés. Entonces, estas son las 4 fiestas básicas de las fiestas de redención que nos habla Levítico 23. Ahora quiero contarles cómo se aplica esto en la historia de Israel. Y vamos a tener que remontarnos a cuando los israelitas eran esclavos en Egipto y el Señor dijo, los voy a liberar. Y los liberó, y la última plaga fue, ¿cuál fue? ¿Se recuerdan? La muerte del primogénito. Muy bien, la muerte del primogénito. Y para salvar a los primogénitos de Israel, el Señor dio unas instrucciones que tenían que poner. Muy bien, la sangre del cordero en las puertas. Okay, entonces todos lo hicieron, y esa era la señal para que cuando el ángel de Jehová pasara, no muriera el primogénito de esa casa. Entonces todos estaban ahí celebrando la Pascua, la primera Pascua en Egipto. Okay, el cordero de la Pascua es el cumplimiento en la historia de la Pascua. Después, panes sin levadura, el 15 salieron de Egipto. Entonces eso marca, y el Señor dijo, cocinen, horneen o no sé, no habían hornos, yo no sé cómo era la cosa que se cocinaba antes, pero hagan los panes de sin levadura, pero supuestamente, o sea, lo normal es que uno deja preparada la harina y la masa, y esta crece para que sea más suavecita, entonces ya se prepara, pero no, aquí no había tal de esperar que el pan se levantara, que no hay chance de eso. Entonces hagan el pan deprisa sin levadura, entonces era plano como galletitas. Y el Señor dijo,
de ahora en adelante, ustedes van a estos 7 días de pan sin levadura, ustedes van a comer pan sin levadura durante estos días. Y ¿qué marca en la historia? Es la salida de Egipto, deprisa, así dice la Biblia. Coman panes sin levadura porque ustedes salieron de Egipto a prisa. Y primicias, ¿qué pasó en la historia de Israel, en esa salida de Egipto? El día de primicias, cruzaron el Mar Rojo. Ese fue el día que cruzaron el Mar Rojo. Eso va a ser simbólico, porque tiene que ver con agua, con inmersión, con un milagro. Entonces es muy simbólico esto de cruzar el Mar Rojo y el agua. Se los voy a compartir en un ratito. Y ¿qué representa este conteo del Omer? Que son los 49 días posteriores a salir de Egipto y a cruzar el Mar Rojo. Van contando 1, 2, 3, 4, 49 están todo ese proceso del desierto, pero el día 50, ¿qué sucedió? Ese es el día de Pentecostés. Estaban ya en el monte Sinaí y ese es el día en que Dios dio la Torá al pueblo de Israel. Los 10 mandamientos, se presentó delante del pueblo con truenos, relámpagos, terremoto y les dio las instrucciones. Okay, esto es el proceso histórico de las fiestas. Porque esto es clarísimo, uno va viendo las fechas y todo está marcado por las fechas y eso es, los judíos, de hecho, es casi, ese es el enfoque. Cuando ellos celebran las fiestas, ellos están viendo la historia de lo que pasó con Israel en la salida de Egipto y ahí se limitan, básicamente se enfocan. ¿Por qué? Porque no han reconocido todavía al Mesías, pero nosotros sí hemos reconocido a Jesús como el Mesías y vamos a ver que hay un cumplimiento, pero al centavo, o sea, a la hora, al día, a la hora que Jesús fue cumpliendo cada una de estas fiestas, porque esto histórico era solo la sombra del cumplimiento en el Mesías. Entonces, imagínense qué riqueza esto. Cuando yo comencé a estudiar las fiestas, esto me impresionó mucho porque dije, hey, momentito, o sea, nosotros creemos en el Mesías. ¿Cómo es que dicen que estas son fiestas judías? Esto es fiesta mía, porque yo creo en el Mesías y en Jesús y Él lo cumplió. Entonces, eso fue también algo que me llevó a abrazar la fiesta como mía, porque yo creo en el Mesías. Entonces, no es solo las fiestas de los judíos. ¿Y qué dice la Biblia? Las fiestas de Jehová, no están las fiestas de un pueblo en particular. Las fiestas de Jehová, pues yo creo en Jehová, yo creo en el Mesías, entonces yo voy a hacer estas fiestas, ¿verdad? Es lógico, es una convocación de Dios, ¿verdad? Entonces veamos cómo se fue cumpliendo estas fiestas en el Mesías. Y Pascua, esa es la más evidente, ¿verdad? Todos sabemos que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo murió justamente 14 de Nisan, el día de la Pascua, y no solo en el día, sino a la hora que dice entre las tardes, dice la Biblia, sacrifiquen el cordero entre las 2 tardes. Eso, matemáticamente, en el cálculo del calendario judío, del día judío, es a las 3 de la tarde. Y a esa hora, el sumo sacerdote está haciendo el último sacrificio, cuando existía el templo, se hacía el último sacrificio a esa hora, él personalmente, porque los previos, o sea, todo el pueblo llevaba sus corderos para sacrificarlos y cocinarlos y se turnaban, ¿verdad? Del 13, 14, ahí iban todo el día, imagino que era mucha gente, muchos corderos, y los iban a preparar corriendo, pero el último, el que cerraba todo, era el sumo sacerdote en el templo. Imagino que el sumo sacerdote no estaba haciendo todos los sacrificios, sino que eran otros sacerdotes, pero este sí lo tenía que hacer el sumo sacerdote. Entonces, a la hora que el sumo sacerdote estaba ese año en que Jesús murió, mientras que estaban haciendo los sacrificios de la Pascua en el templo, Jesús estaba fue apresado, fue juzgado, fue azotado, fue puesto en la cruz. A las 9 de la mañana, a las 12 vino tinieblas, Él estaba ahí y a las 3 de la tarde, no fue que, hasta ahí aguantó, no, ahí la Biblia dice, entregó su espíritu, lo entregó y Él recibió la carga de pecado en ese momento y gritó, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Ese momento de separación, Él entregó y Él cargó en sí.
¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Y eso, gracias a Dios, que tenemos varios evangelios y esa está en Marcos. Marcos habla de las horas precisas en que fue crucificado, en que vino las tinieblas y en el momento preciso en el que estaba entregando su espíritu. Y fue justamente este día de la Pascua, a la hora precisa. Impresionante, o sea, los judíos lo sabían. Imagínense qué pasó en ese momento en que Jesús entregó su espíritu. No solo pues, gritó, cargó con nuestro pecado, murió, sino que se partió el velo en el templo. Ahí estaba el sumo sacerdote y presenció eso, ¿verdad? Esa separación, porque este proceso de redención es lo que nos había separado de Dios el pecado, pero el Señor nos estaba ya cerrando esa separación para traernos a Él. Porque esta es parte es la central del plan de redención, es cómo nos va a acercar. Y lo que quiero que tengamos conciencia es que este proceso de redención, de acercarnos a Dios, no es solo un evento, como, Jesús murió y ya, es un proceso que está delineado en las fiestas. Uno no cree, o sea, claro que comienza con la salvación y el creer en el Cordero, pero eso es solo el inicio del proceso de redención. ¿Y dónde encontramos esta información? En las fiestas. Y Dios dice, celebra todos los años para ir aprendiendo cada vez más y entendiendo cuál es el plan de redención, porque hay mucha riqueza en todas estas fiestas, mucha riqueza y revelación. Entonces, cumplimiento en el Mesías, Pascua, Jesús muere en la cruz. ¿Qué pasó en panes sin levadura? Unas horas después, sepultado. Y ese es también simbólico cuando uno celebra la Pascua, que uno toma el pan sin levadura, lo esconde, es como que si lo entierra, es todo un simbolismo, ¿verdad? Que sucede en la celebración, pero es cabal, el Señor, pan sin levadura, sin pecado, es enterrado, sepultado. ¿Y cuántos días pasó? 3 días y 3 noches, cuenten bien, ¿verdad? No creo que ha sido viernes, si Él resucitó el domingo, no. Se sabe qué día resucitó, pero no se sabe qué día murió. Sí se sabe la fecha, pero no qué día cayó. Y no puede ser, yo cuento viernes, hagan la matemática. Entonces, panes sin levadura, sepultura. Primicias, la resurrección. Ahí sí la Biblia dice el primer día de la semana. En el calendario hebreo, ¿qué día es el primer día? El último es Shabbat, séptimo, día de reposo. El día siguiente, domingo. Ese es el primer día. Ese es el día en que Él resucitó. Y cumpliendo, Él es la primicia. Y vamos al final les voy a explicar, porque nos vamos a concentrar en esta fiesta, qué significa esto, qué conexión tiene con la resurrección, con su muerte y resurrección, y por qué tiene que ver con los frutos. Ya vamos a llegar a explicar eso. Y viene después el conteo del Homer, y durante ese tiempo, después de su resurrección, ¿qué hizo Jesús? Jesús ya había resucitado y se aparecía. Se aparecía a los discípulos, después se desaparecía por allá, se desaparecía, así. Estuvo haciendo apariciones Jesús a quien Él quiso, y en el día 40 fue el día en que ascendió, y el Señor les dijo antes de irse, quédense en Jerusalén, no se vayan, porque les voy a mandar el regalo del Espíritu Santo. Quédense, ellos están, nos quedamos en Jerusalén. Más bien dicho, habían ido a Galilea y regresaron para la fiesta de Pentecostés, que se llama Semanas en la Biblia. Entonces, para la fiesta estaban en Jerusalén reunidos, y ahí fue el cumplimiento. Ahora, Jesús ya se había ido, pero igual Él dejó un regalo para nosotros. Y ese es el cumplimiento. ¿Y cuál fue este regalo? El Espíritu Santo. Entonces, eso fue el día de Pentecostés. Los discípulos, así como todo Israel, estaban reunidos ahí en Jerusalén recordando, hace cientos y cientos de años nuestros parientes estaban al pie del monte Sinaí, estaban recibiendo la Torá. En ese momento ellos estaban celebrando eso, y viene el Espíritu Santo y desciende sobre ellos. Y cuando lleguemos cerca de eso, voy a comentar qué conexión tiene el Espíritu Santo con la Torá. Uno dice que no tiene nada de conexión, tiene toda conexión. Pero ese es el cumplimiento en el Mesías. Y ahora
sigamos esto mismo, este progreso de la redención, pero ahora quiero llevarlo a lo personal. O sea, ¿cómo se aplica esto en la vida espiritual de cada creyente? Y tiene básicamente el mismo ritmo, ¿verdad? Pascua. Cuando nosotros vivimos una Pascua en nuestro caminar espiritual, en nuestro caminar como creyentes, primero es que reconocemos que tenemos pecado y que necesitamos un Salvador, ¿verdad? El Cordero de Dios que murió por nosotros, lo necesitamos para que nos perdone nuestros pecados y así comenzamos una relación con Dios. Reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Ahí comenzamos. Mucha gente dice, ok, ya hice esa confesión, y ahí se resumió, ya soy cristiano y ahí me quedo. Es como que si en el proceso del tabernáculo solo nos quedáramos en el altar del holocausto. Sí, aquí murió el Cordero. ¿Y qué más hay? Hay más, hay mucho más. Entonces, eso es solo el inicio de nuestro proceso en la vida cristiana. Y las fiestas nos siguen hablando de lo que nosotros tenemos que ir avanzando en este proceso de nuestra fe, y nuestro progreso espiritual, cómo se compara, cómo se aplica los panes sin levadura. Luego de entregarnos al Señor, pasa algo casi inmediato, espontáneo. De repente comenzamos a limpiar nuestra vida, pero decimos, bueno, yo me arrepentí, yo reconozco que era pecador, recibo el perdón del Señor, pero yo no puedo quedar así como antes. O sea, tengo que comenzar a cambiar, pero es casi espontáneo, no... Seguro, yo no sé si ustedes conocieron al Señor ya viviendo una vida del mundo y después al Señor, si nacieron en el Evangelio, como dicen, no sé cómo habrá sido el caso de cada quien, pero si ustedes vivieron en el mundo y conocieron al Señor, es muy notable la diferencia, porque uno nomás reconoce al Señor, uno inmediatamente ya le chocan un montón de cosas, pero es natural. O sea, hay cosas que después son trabajadas, ¿no? Pero al principio de entrada, o sea, me repugna esto, pero antes me gustaba, no, ya no me gusta esto. Comienzan a haber cambios naturales y espontáneos de esta confesión de fe y ese es, comienza uno a alejarse de cosas de pecado. O sea, ese es el primer inicio de limpieza. No es completo, porque ustedes saben, o sea, no de un día para otro uno ya es perfecto, ¿verdad? Pero comienza este proceso, entonces uno comienza, tal vez los pecados obvios, diría, ¿okay? Y primicias, ¿cómo aplica esto? Y esto es, lo voy a resumir así, pero vamos a ver que tiene muchas implicaciones esto. Este es el día en que Israel cruzó el Mar Rojo, ¿ok? Llega un punto en nuestra vida en que nosotros ya queremos un compromiso mayor, o sea, es cierto, ya pasamos panes sin levadura, ya hemos dado pasos de nuestra conversión, frutos de arrepentimiento, pero quiero más, quiero un compromiso mayor y esto es lo que es el bautismo en agua. Aquí puesto así, parece solo como un ritual, pero les voy a explicar a continuación porque de eso les quiero hablar. ¿Qué realmente significa esto? No es solo un ritual, es un compromiso. ¿Un compromiso de qué? Es un compromiso de un cambio más profundo. Okay, aquí lo voy a dejar y lo vamos a explicar un poquito más adelante. Después, el conteo del Homer. Comenzamos a vivir pruebas en la vida cristiana, ya pasa el tiempo. Yo me recuerdo una amiga, yo la conocí, un grupo de jóvenes y ella acaba de conocer al Señor. Entonces ella estaba llena del Señor, del Espíritu Santo, estaba como en su apogeo inicial de primer amor con Dios, ¿verdad? Y entonces ella me dijo un día, me dijo, mira, pues que no entiendo, o sea, ¿tú hace cuánto sos cristiana? Hace mucho, ¿verdad? Ok, es que yo soy recién convertida, estoy feliz con el Señor y que estos cambios y todas las maravillas, ¿verdad? Del primer amor en el Señor. Pero me decía, pero mira, es que me confunde algo. Es que yo veo otra gente que lleva años, pero está enfriada. O sea, no está tan apasionada como estoy yo ahorita. O sea, no puedo entender, me decía ella, yo no puedo entender cómo se puede perder este amor. Y yo así como, ok, sí,
te entiendo, pero pasa, lastimosamente pasa. No quiere decir que tengas que conformarte con eso, pero llega a ese punto, son pruebas y si estás consciente de eso, lo vas a superar rápido, ¿verdad? Pero depende de uno más o menos, ¿verdad? Pero así es. Y es curioso, esa conversación la tuvimos hace muchos años y cabal pasó por lo que tenía que pasar, ¿verdad? Un alejamiento y después viene otra vez y no, ya me he alejado, no, tengo que regresar a mi primer amor y todo ese proceso, ¿verdad? Yo creo que tal vez todo lo tenemos que pasar. En cierta forma a unos les tarda más, otros menos, no sé, pero lo tenemos que pasar. Entonces esto es básicamente lo que yo consideraría como una equivalencia con el conteo del Homer, las pruebas en la vida, que es el desierto, y Pentecostés, que ese es el bautismo de fuego y el compromiso de obediencia. Esos son los dos aspectos que tiene esta fiesta de Semanas o Pentecostés. Es bautismo de fuego, el Espíritu Santo. Hay un bautismo de agua. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer del agua y del Espíritu. Son dos cosas diferentes, dos expresiones. Y una tiene que ver con el Espíritu Santo, otra tiene que ver, o sea, es la inicial de compromiso de creer en el Señor, y otra es ya, cuando veamos Pentecostés lo vamos a entender, se los voy a explicar con más detalle, pero es bautismo en el Espíritu y compromiso de obediencia. ¿Okay? Esto es básicamente un panorama general de lo que es el progreso. Y comenzamos con la Pascua, con la entrega, hicimos con panes sin levadura, vamos quitando cosas malas de nuestra vida y primicias. Ahí nos vamos a quedar, pero el progreso, yo lo que quiero que ustedes vean es que este progreso de las fiestas nos habla que no nos estanquemos solo, no nos conformemos con solo recibir nuestra salvación. Qué bueno, ya no me voy al infierno, con esto me quedo satisfecho, ya me salvé como dicen en el colegio, así raspadito, y que haga en la vida, ¿qué importa? ¿Verdad? Ya soy salva. Ok, qué pobreza de conformarnos con eso. Ok, eso es solo el inicio, pero hay todo un proceso de transformación que el Señor quiere hacer en nosotros. Entonces, esto es conocer las fiestas, y el proceso nos invita a esta mejora personal de cada uno. Y ahora, como les dije, quiero concentrarme en la fiesta de primicias y qué implica. Vamos a ir a ver qué es lo que dice exactamente la convocación, qué es lo que el Señor nos dice en términos hasta agrícolas, qué significa eso, porque primicias, primeros frutos, tiene que ver con cosecha. ¿Qué cosecha es? ¿Cuándo? Y hay unas instrucciones y vamos a ver lo técnico, después vamos a ir a ver qué significa. En Levítico 23 están todas las fiestas y aquí está también la fiesta de primicias, y está en 23:10 dice: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Aquí hemos hablado de esto en semanas pasadas. Aquí estamos hablando de la primavera, porque esa es la convocación. Nisan siempre tiene que caer en primavera. Okay, ¿qué cosecha se hace en este tiempo de primavera en Israel? Ya lo hemos hablado. Muy bien, cebada. Okay, entonces la primicia va a ser de la cebada, la siega va a ser de la cebada específicamente. Y es interesante, dice, cuando hayáis entrado en la tierra. Esta instrucción la recibieron en el desierto, pero en el desierto no hay cosecha de nada, no tenían. Entonces, por eso les dice la instrucción, cuando ustedes entren. Eso me llama la atención, ¿verdad? El desierto no es tiempo de dar, ¿verdad? Pero cuando ya entren, el Señor los va a bendecir y tienen que dar. Entonces, cuando entren, van a cegar y van a traer la primicia. La primicia lo apartan, lo primero que se corta es la primicia. ¿Y qué cantidad? Lo dice a continuación. Dice, lo que tiene que llevar es una gavilla. ¿Qué significa eso? Porque no somos muy agrícolas. Ok, traduzcámoslo fácil, un manojo. ¿Qué es un manojo? Fácil, lo que cabe en una mano. Ok, entonces cortan, lo primero que cortan, lo que les quepa en la mano, ese es el manojo, eso es lo que tienen que llevar
al templo. Pero vayamos a ver un poquito más definido en cuanto a medidas bíblicas, porque nos va a dar una explicación muy interesante. En hebreo, manojo, gavía, se dice Omer o Gomer, de las dos formas, y a veces en algunas Biblias aparece Omer, ¿verdad? ¿Y qué es esa medida Omer? No la conozco. Es 1/10 de efa. Ok, igual me quedé. ¿Qué significa eso? Ok, pero ahí vamos a ir a extrapolar. Vamos a ir viendo en la Biblia dónde dice 1/10 de efa, dónde dice Omer y 1/10 de efa, y vamos a llegar a la conclusión de lo que representa. Hay otra historia en la Biblia que nos habla del maná, y el maná, la porción de maná era 1/10 de efa. Ok, entonces ya vamos apuntando qué significa 1/10 de efa. Un homer representa la cantidad de la que una persona come al día. En otras palabras, pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, ¿verdad? Ok, esto es la medida básicamente es nuestro pan diario. Es la medida de lo que una persona come. Okay, eso ya nos está hablando más. O sea, lo que representa es la provisión. Estoy reconociendo que la provisión viene de Dios. Ya va todo conectándose. Y cuando estamos hablando cuando la Biblia está hablando de primicias, sin lugar a dudas nos va a llevar, o sea, estamos buscando la palabra primicias en la Biblia, nos va a llevar a Deuteronomio. Y en Deuteronomio habla de las primicias, pero en general, no está hablando de solo la primicia de la fiesta de las primicias. Esta fiesta se llama primicias, o sea, lleva el nombre clarísimo, pero hay otras fiestas o otras épocas que están vinculadas con la cosecha en Israel. O sea, la primera es en primavera, que es la cosecha de la cebada, y la fiesta que se celebra es primicias. Okay, eso es lo más evidente. Pero también hay otras cosechas en Israel que van vinculadas con las fiestas. La siguiente es la de trigo y va vinculada con la fiesta de las semanas o Pentecostés. Esos son 50 días después de la primicia de cebada. Esta es otra primicia que se tiene que dar. Cuando venga la cosecha de cebada, vamos a hacer lo mismo. Vamos a escoger un manojo. Después de que hemos ya comenzado a cortar la cosecha, vamos a agarrar un manojo. Esto es lo que yo voy a llevar al templo, representando la provisión que el Señor me da. Okay, en trigo. Y hay otra cosecha por octubre en Israel, y el Señor dice, lleva tus primeros frutos. Aquí ya no va a ser tal vez de manojo, va a ser de canasta, pero tal vez lo que quepa en la mano, pero hay que entregar también la primicia. ¿Y qué es? Los frutos, son uvas, manzanas, ese tipo de... O sea, ustedes piensen los frutos de otoño y ahí van, okay, los higos, tal vez, no sé, los frutos. Entonces, esa es lo que se entrega, la primicia, se va a entregar de estos frutos en la fiesta de tabernáculos. Entonces, para cada vez que uno vaya al templo, porque son las 3 convocaciones, primavera, verano, otoño, en invierno no hay cosecha, para cada convocación conectado con las fiestas va la entrega de una primicia. ¿Okay? Lo más claro es esta primera, ¿verdad? Se llama primicia la fiesta. Entonces vamos a leer lo que dice Deuteronomio, parte de ello, que es un poquito más amplio de lo que les voy a leer, pero dice en Deuteronomio 26, dice, cuando hubieres entrado en la tierra que Jehová te da por heredad, entonces tomarás las primicias de todos los frutos de la tierra, léase, cebada, trigo y frutos, y lo pondrás en un canastillo e irás al lugar que Jehová escogiere para hacer habitar allí su nombre. ¿Cuál es ese lugar que Jehová escogió para habitar ahí su nombre? Jerusalén, ahí es donde fue edificado el templo, ahí es donde se tenía que ir a llevar la primicia y se iba a entregar, no se quemaba, sino se entregaba a los sacerdotes y los sacerdotes lo comían. Ese era el alimento
les servía de alimento a los sacerdotes y a sus familias. Y dice, y el sacerdote tomará el canastillo de tu mano y lo pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Y después habla de cómo recibían el canasto y el oferente hacía una oración. Sí, yo viví en Egipto y el Señor me salvó. O sea, pasa por toda la narrativa de la redención. Entonces, vengo a presentar este fruto porque el Señor me sacó de esclavitud y me ha llevado por un proceso y ahorita ya estoy en la tierra, ya tengo la capacidad de producir y lo doy. Es un agradecimiento al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Entonces va vinculado al proceso de redención de uno, es esta entrega de primicia. ¿Por qué el Señor está pidiendo esta primicia? O sea, y vamos les quiero hablar de dos propósitos básicos. Puede ser que hayan más, pero básicos, es que luego de ser redimidos, nosotros conocimos al Señor, comenzaba un cambio en nosotros, pero el Señor espera que demos fruto. Él no demandó que tuviéramos fruto para poder ser salvos. No, así no comienza la redención. La redención comienza, reconocemos que somos pecadores y no merecemos nada. Ok, perfecta posición en estar, ya qué bueno que lo reconociste. Ok, ya puedes ser salvo si crees en mí. Ok, adelante, pásale. No requiere de que nosotros hayamos dado nada, realmente. Él lo dio todo, para que nosotros comencemos por el proceso de redención. Esa es la gracia de Dios. Pero después, Él dice, ok, ya eres mío. Ok, ahora sí, espero que tú comiences a dar fruto. Entonces, ese es un mensaje central de primicias. El Señor nos salvó y ahora espera que demos fruto. Comienza a dar fruto. Y otro propósito de esta primicia de entrega, porque estamos hablando de primeros frutos, no los últimos, los de en medio, después de que ya comí, no. Lo primero se lo damos a Dios. Ese es otro principio que va conectado con esta fiesta. Es un principio de dar lo primero a Dios, ponerlo primero a Él. ¿Él necesitará nuestra primicia? ¿Creen ustedes que necesita Dios esto? No, Él no necesita nada de nosotros realmente. Solo desea, pero no necesita. Okay. Dios no necesita que le demos la primicia. Nosotros somos los que necesitamos que Dios sea primero. Entonces, el ejercicio de dar lo primero es para nuestros corazoncitos. Ponte tu vida en orden, en prioridad, porque a ti te conviene reconocer a Dios primero. Ustedes están cosechando. Imagínense cuánto tiempo pasa entre la sembrada, le echan agua y la cuidan la cosecha y todo ese proceso de agrícola que toma tiempo para que den fruto las cosas, okay, las plantas. Y después, al fin, ya tengo mi fruto de esta ardua labor que llevo haciendo por tanto tiempo. Y lo primero que uno quiere hacer es cortar, comérselo, ¿verdad? Disfrutarlo. Pero dice, momentito, no tan rápido. O sea, reconoce a Dios. Él es el que te está dando esta bendición. Sí, es cierto, trabajaste, pero podría haberse perdido la cosecha. Tienes que reconocer a Dios en este proceso. Entonces es poner a Dios primero. Es un ejercicio para nosotros cabalmente. Y voy a leerles un proverbio que habla cabalmente de la primicia. Y dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Es de la promesa del Señor. O sea, ustedes ponen a Dios primero, va a venir bendición, porque se le va a dar la gloria a Él. ¿Okay? Y no es que uno lo va a hacer así para obtener la bendición, que eso es una manipulación, no, es por un reconocimiento de poner a Dios donde debe de estar, en primer lugar. Reconocerlo a Él, honrarlo, porque la bendición, cualquier cosa que tengamos, debemos de reconocer que viene de Él. Y de hecho, lo voy a mencionar, no tiene que ver con
exactamente la fiesta de primicias, pero va vinculado con el principio que estamos viendo de poner a Dios primero. Dios pide todo primero, o sea que cualquier cosa que recibamos, primero lo reconozcamos a Él, y eso aplica también a los animales. Cuando nacía un corderito, una oveja, esta oveja yo la tengo desde bebé y va creciendo, su primer bebé, ya tengo su primera ovejita. Esa ovejita se va para el templo, dedicada a Dios, pero la primera, exactamente por eso, suelta, llévalo, la primera para Dios. E igual con menciona el asno, no sé por qué razón, de plano que hay un mensaje ahí, no he estudiado eso, pero menciona esos dos animales, el primer animal se entrega. Y también, oigan bien, redención del primogénito. ¿Qué? Se tiene que entregar al primero, ¿pero dónde? ¿Lo tenemos que sacrificar? No se tiene que sacrificar, tranquilos, no va a pasar nada de eso. Pero el Señor dice, reconozcan que el primero es mío. Y fíjense que, de verdad, meditando en esto, ¿qué representa un bebé primero? Mi primo acaba de tener su primer bebé. Y yo sé, se le miran los ojos de, ay, enamorado, ¿verdad?, del bebé. Y, es una cosa especial, ¿verdad? El primer hijo rompe eso imagino, se rompe, abre ese amor que toda persona pensaba que no tenía dentro de ella. Y es algo muy especial. Los que tienen hijos lo sabrán. Ven a este bebé y dice, mío, es mío, ¿verdad? Se parece a mí, no, se parece a mí, dicen los otros. Es una attachment, ¿cómo se dice? Un apego al bebé tremendo, especialmente con ese primero, ¿verdad? No es que no amen a los demás, por supuesto, otra vez viene ese amor, y él no podía pensar que podía amar a otro igual. Bueno, que bien, el amor para un hijo es especial, pero el primero es que abre, conexión con el corazón, y los papás sienten que es de ellos, este es mío, ¿verdad? Y Dios les dice, ¿saben qué? No te conviene tener este apego, esto no te conviene. Lo que tienes que hacer es soltar, reconoce que no es tuyo. ¿Qué? Que suelta. Y entonces el proceso que Él dice, no lo van a entregar, no lo van a matar ni nada, de eso no pide Dios. Pero lo que pide es que se haga este ejercicio de redención. Entonces tienen que pagar, creo yo que eran 5 monedas de plata, si no estoy mal. Es un precio específico, que se hace una ceremonia y se hace la redención del primogénito, y se reconoce que el hijo es de Dios. Y que entonces se va a pagar un precio para que regrese a la casa. Es básicamente, entrego a mi hijo, voy a pagar, me lo dan de vuelta. Los papás han de estar aliviados de recibir al hijo, pero este ejercicio es para el corazón de los padres, que reconozcan que los hijos no son de ellos, sino son prestados. Y ese ejercicio se hace con el primogénito. Ahorita ya vimos lo que habla de las primicias y lo primero en cuanto a las instrucciones, pero vayamos ahora al cumplimiento en el Mesías. ¿Qué fue esto que sucedió en el cumplimiento? Jesús murió en la cruz, en la Pascua, en panes y levadura, fue sepultado. ¿Y qué pasó? El día de primicias resucitó. Es precisamente el primer día de la semana, al día después del día de reposo, el día domingo, el primer día de la semana, Él resucitó. Llegaron las mujeres supuestamente a tratar el cuerpo con todas estas hierbas especiales para conservar el cuerpo, y no encontraron nada, ya había resucitado. Entonces, ¿qué representa esto? Y ahí vamos a ir a Corintios, lo que habla Pablo, y vamos a ir cosas extrañas que él habla. Entonces, son esas palabras que uno tal vez las repite, pero uno dice, ¿qué quiere decir? Dice, en 1 Corintios 15 habla de esto. Habla de que Jesús resucitó y es la primicia. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Cómo así? ¿Qué quiere decir eso? Primicias de los que durmieron.
Y lo hace, es un juego de palabras que está usando Pablo, y lo hace a propósito, para que uno vincule. La resurrección fue en la fiesta de primicias, por eso estoy mencionando primicias. Y estoy usando esa palabra, ¿por qué? Porque lo estoy conectando con el concepto de la resurrección de Jesús y lo que implica. Entonces, Él es primicia, quiere decir el primero en haber resucitado. Primicia de los que durmieron. Y voy a hablar de eso que acabo de decir, primero en haber resucitado, porque hubo otro, ¿verdad? Dice, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Entonces aquí estamos viendo también el cumplimiento en el Mesías, pero también el cumplimiento en nosotros. Jesús abrió el camino para que si nosotros morimos, también hay una esperanza vamos a disfrutar de la resurrección. Eso es un gran consuelo, ¿verdad? Ay, se murió alguien muy querido, murió temporalmente, va a venir la resurrección de los muertos. Esa es una gran esperanza. En Juan 11 dice, Jesús explicó, dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. Esa es una gran esperanza que da esto, saber que aunque uno muera en esta vida, hay una vida eterna, y va a venir el día de la resurrección y también va a venir la vida eterna. O sea, hay algo por lo cual que va más allá de esta vida. Pero yo les había dicho que Jesús es la primicia de los resucitados, más bien dicho, Pablo lo dijo, dice, la primicia de los resucitados. Bueno, pero un momentito, Ana, yo leí los evangelios y hay otra personita que fue resucitado antes de Jesús, ¿verdad? ¿Quién fue? Lázaro, muy bien. Lázaro. ¿Ah? Exacto, muy bien, eso quería señalar, porque él resucitó, pero eventualmente le llegó otro día, a Lázaro y murió. O sea, todos los que han resucitado murieron, porque hay otros que han resucitado, pero van a morir eventualmente y después van a ser resucitados cuando Jesús venga, o que en la segunda venida. Jesús es el único que resucitó y ya no ha vuelto a morir, y Él es la primicia, el primero de la resurrección. Jesús murió, resucitó y vive aún. Se los voy a mencionar así, entre paréntesis. Creo que pronto vamos a tocar este tema porque me está dando demasiadas vueltas en la cabeza. En los dos testigos que habla Apocalipsis, habla que son dos testigos que probablemente son dos personas que no han muerto, porque hay personas en la Biblia, no sé si están conscientes ustedes, que de repente se fueron al cielo y ¿qué pasó con ellos, verdad? Que ellos no han muerto, ¿verdad? Pero puede ser que ellos sean los testigos que van a venir, y en Apocalipsis dice que van a morir. O sea, entonces, cabal, hasta a ellos se les incluye. Pues que nunca han muerto, sí, van a venir, van a morir y van a resucitar, cabalmente. Exactamente, hace sentido, ¿verdad? Hace sentido. Creo que pronto vamos a compartir eso. Ajá, Moisés, o Enoch dicen, pero no sé, ajá, exacto. Ok, ya les estoy dando el tip de la clase, ¿verdad? Ok, no sé, lo voy a estudiar, pero tengo muchas ganas de ver eso. ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Él ahorita vive, murió, resucitó y vive y está a la diestra del Padre, esperando la orden para venir en su segunda venida, ya como Rey. Okay, eso es lo que estamos esperando. Ahora, quiero ahora que vayamos a ver lo que aplica a nosotros, porque les dije que nuestro progreso personal, nuestro progreso espiritual, creemos en Jesús, creemos que Él es nuestro Salvador, después comenzamos a quitar ciertas cosas de nuestra vida inicial, después llevamos una conciencia, aquí tengo que ir más allá de esto, no me voy a quedar solo con ser salvo, salvación de raspadita, no quiero algo más, comienzo a quitar ciertas cosas de mi vida, ya necesito un compromiso. Y esto viene, lo explica en Romanos, vamos a leer varios versículos, pero nos va a explicar qué es lo que realmente representa este bautismo. Les dije que en la historia, el día de primicias, Israel llegó al Mar Rojo y el Señor abrió el Mar Rojo y ellos pasaron en medio. O sea, hubo un cruzar, ¿verdad? Un cruzar, el mar, agua,
Okay, eso es una entrada, eso es algo que va vinculado al agua. Entonces, va vinculado también con el bautismo. Okay. ¿Por qué necesitamos meternos en el agua? ¿Qué significa? Y en Romanos 6, vamos a leer, dice Romanos 6, 3 al 7, perdón. No, ok. Hemos sido sepultados con Él, dice, por medio del bautismo para muerte. O sea, es como, ¿qué? ¿Por qué bautismo para muerte? Hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos, así también nosotros andemos en novedad de vida. Pablo, hay que analizar a Pablo porque dice unas verdades profundas, pero tenemos que analizar detenidamente. Y son los conceptos que también estamos hablando, el bautismo, pero yo pensaba que el bautismo era para vida. Eventualmente sí, pero el paso inicial de un bautismo es morir. Okay, y entonces, así como Cristo murió, nosotros también tenemos que morir a nosotros mismos. Entonces, esto es lo que implica el bautismo. Y lo dice claramente, hemos sido sepultados. Sepultado implica alguien que está muriendo, está siendo enterrado, ¿verdad? Ok, morir, ser sepultado para eventual resurrección. Y a eso nos está llevando este concepto de bautismo. Somos bautizados en su muerte. Sigamos leyendo, dice, porque si hemos sido unidos a Él en semejanza de su muerte, ciertamente seremos también en la semejanza de su resurrección. O sea, vamos a morir, pero también vamos a resucitar, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. O sea, la primera parte de un bautismo es reconocer, yo tengo que morir a mí misma, desde el viejo hombre, todas las tendencias malas. Entonces, yo quiero hacer todo lo que la Biblia dice que no debo de hacer, eso es lo que me viene natural, pero yo estoy luchando contra eso y no quiero eso. Entonces, es un paso de decisión de decir, yo ya no quiero esto, quiero dejar el viejo hombre atrás y quiero ser una nueva persona. ¿Y cómo se hace? Bueno, voy a hacer un acto profético, ¿verdad? De una decisión interna. Y voy a leerles este versículo en Juan 12 que dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. ¿Qué pasa con un grano? Un grano, como estamos hablando de la cosecha de cebada, agarramos la cosecha, desgranamos la cebada, que se cae muy fácil. Okay, ¿qué hacemos con este grano? Lo convertimos en harina y no lo comemos. Pero entonces, ¿para qué sirvió este grano? Para alimentar. Está bien, válido, pero si nosotros queremos que este grano produzca, ¿qué tenemos que hacer? Sembrarlo. Y el proceso de la siembra básicamente va a morir, lo sepultamos en la tierra, y ahí en la tierra es donde se revienta, o sea, muere. El granito muere, su esencia, como era, granito, ya no va a ser alimento, va a ser, se revienta, pero de adentro sale la germinación que va a producir una planta, que va a crecer, que va a producir fruto. Okay. Esa es la forma para poder dar fruto. Entonces, aquí Jesús lo dijo, si queremos dar fruto, primicias, si queremos producir, tenemos que morir. Y ese es el proceso de llegar a nuestro proceso cristiano, decir, ok, tengo que morir a mí misma, porque es la única forma de que yo pueda dar fruto. Queremos dar fruto, tenemos que morir. No vamos a vivir para nosotros mismos, sino para el Señor, haciendo lo que Él quiera. Okay. Esto es parte de lo que es el mensaje del bautismo. Y quiero que también leamos lo que dice en Colosenses 2:12. Dice, vuelve a tomar el concepto de ser sepultados en el bautismo. Dice, habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por medio de la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. ¿Cuál es el concepto? El concepto del bautismo es ser sepultado. Ser sepultado y para resucitar. Somos sepultados en el bautismo
y eventualmente va a venir la resurrección. Pero yo lo que quiero que veamos es que no es el bautismo per se lo que nos hace la transformación, porque una persona puede venir y decir, ¿qué me toca? Es que aquí en este grupo hacen esto, entonces yo lo voy a hacer, entonces sigo la onda del grupo, y entonces ya me sumergí, ya hice mi inmersión, ya me bauticé. Pero no hay ningún cambio interno, o sea, eso de nada vale, o sea, no vale de nada. El punto externo es manifestar una decisión interna. Ahora, si ustedes se bautizaron sin hacer una realmente de convicción de morir a uno mismo, solo hicieron un rito y ¿qué? Nada. Es más, diría, si una persona no se ha sumergido, pero hizo ese morir, es como que si lo hubiera hecho virtualmente. O sea, vale más la acción realmente del corazón, ese cambio. ¿Por qué lo hacemos? Porque es una manifestación externa de una convicción interna. Okay, es bueno hacerlo, pero lo que importa es el cambio de corazón. Y les quiero leer aquí en 1 Pedro 3:21, dice: el bautismo ahora os salva. Se está hablando del proceso, y previo a esto, está hablando, qué interesante, está hablando de Noé. Hace una referencia a Noé, Pedro, y dice, sí, así como Noé. ¿Qué tiene que ver Noé? Bueno, pues porque Noé básicamente murieron, o sea, murió la humanidad, pero ellos fueron encapsulados en esta arca que los salvó, y estuvieron, no sé, por la descripción de la Biblia, parecería como que están en una cápsula que estaba cayendo agua arriba, agua abajo, por todos lados, ¿verdad? Que estaba calafateada, que estaba protegida, y no les pasó nada porque están protegidos, ¿verdad? Con esta calafateada. Fue casi que un bautismo, ¿verdad? Lo que pasó, el diluvio, ellos fueron protegidos y se salvó Noé y su familia. Y está hablando de eso y de repente salta al bautismo. Dice, el bautismo ahora os salva, pero miren lo que dice después. Dice, no quitando la suciedad de la carne, porque uno pensaría, es que me estoy limpiando. No tiene nada que ver con limpiar la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia. O sea, tiene que ver con el corazón. El bautismo tiene que ver con el corazón. Si no lo hacemos de corazón, solo hicimos un rito para alguien más, no sé para quién, o para nuestra conciencia, yo no sé para quién, ¿verdad? ¿A quién querías engañar? ¿Verdad? No sé. Pero el punto es que el bautismo es reconocer. Este es mi viejo hombre, mi vieja persona. Voy a meterme al agua y voy a dejar ahí sepultado en el agua lo que yo era antes, porque cuando salga, mi vieja persona muere y salgo a una novedad de vida, salgo al nuevo hombre, a una nueva persona, para vivir como Dios manda, no como yo quiero, sino como Dios manda, como Dios quiere. Eso es el bautismo, es una muerte de corazón, no sé cómo lo podría llamar, de voluntad, sí, de voluntad podría ser, ¿verdad? Eso es lo que representa el bautismo. No es solo un rito que uno tiene que cumplir en una iglesia, es un paso de fe, de compromiso con Dios, de ya morir a uno mismo para vivir para Dios, como Dios manda. Eso es un proceso, o sea, es una decisión que marca un proceso. ¿Estamos? Y en Efesios habla de este nuevo hombre, cabalmente, y dice, en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos, y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Bueno, tiene que ver la mente, ¿verdad? Renovar nuestra mente, en el espíritu de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad. El bautismo es la decisión que va a marcar un nuevo comienzo en nosotros. Y quiero retomar este concepto de la conexión de primicias a Pentecostés, porque uno dice, bueno, aquí está esta semana de Pascua, panes sin levadura y primicias, ahí está, son estas 3 fiestas, y de repente pasan casi 2 meses y después viene otra fiesta, pero es como que está desvinculada.
no tan rápido, dice Dios, cuenten, yo creo que hagan un conteo porque hay una conexión entre esto, entre este paso de las primicias y con lo que viene, hay una conexión. Entonces aquí en Levítico nos habla la instrucción de hacer este conteo, esto que les dije, el conteo del Omer. Dice, contaréis desde el día que sigue al día de reposo. ¿Cuál es el día que sigue al día de reposo? Primicias. Dice, desde el día en que trajiste la gavilla, el manojo de la ofrenda mecida, de la cebada, desde ese día, cuento, sí, ¿cuánto? Contaréis 7 semanas completas. Entonces son 7 semanas por 7 días, me da 49. Entonces eso se conoce en la Biblia como el conteo del Omer. El conteo del Omer, el conteo de la gavilla, el conteo del manojo. Entonces voy a estar contando 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Son 49 días. Ahora, pero ¿por qué Dios está conectando esto, primicias, con Pentecostés? Y es porque hay una conexión, o sea, está la cosecha, la primicia de la cebada va a conectar con la primicia de trigo. Y va al día siguiente, hay una fiesta que se llama el día 50, es la fiesta de Pentecostés y de Shavuot. Veámosla históricamente. Salieron de Egipto. Y se recuerdan que vimos esa clase que vimos en el desierto, o sea, esa transformación de mentalidad de esclavo a libre, que pasó de ser un esclavo dependiente de Egipto a ser un siervo libre de Dios. Es ese proceso que uno pasa en el desierto y en la vida también, aplicámoslo también a la vida cristiana, es yo di ese paso de bautizarme, de morir a mí misma, pero entonces comienza la vida real, vemos que estamos haciendo decisiones, que tenemos que cambiar nuestra mente, pero todo nos va a llevar básicamente a lo que representa el monte Sinaí, porque en el día 50 de la historia de Israel, ellos estaban en el monte Sinaí recibiendo la Torá. Entonces llega un momento en que nosotros decimos no podemos estar adivinando lo que Dios quiere, no podemos, o sea, tenemos que encontrar dónde está la base de lo que nosotros, de lo que nos dice que es bueno y que es malo en esta vida. Déjenme decirles, la gente, todo el mundo anda adivinando qué es bueno y qué es malo. Y confían en su criterio. Puede ser que una persona sea muy sabia, ¿verdad? Y muy inteligente, pero no es suficiente para saber qué es bueno y qué es malo en esta vida. Tal vez lo básico podemos ir adivinando, pero no somos suficientemente inteligentes ni sabios para poder saber lo que nos conviene. Entonces Dios dice, yo les voy a decir qué es lo bueno, qué es lo malo. Ahí nos lo dio en el monte Sinaí. ¿Y por qué lo hemos rechazado? Es lo que yo me pregunto, ¿verdad? A mí me indigné cuando yo me enteré de este proceso y dije, un momentito, pero ¿por qué me han dicho que esto ya no cuenta? O sea, ahí está la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Entonces es el momento en que una persona dice, yo reconozco que la palabra de Dios es la verdad y yo la acepto o no la acepto, ¿verdad? Pero ese es el proceso de vida. Yo les diría una cosa, o sea, cuando uno reconoce al Señor, ¿verdad? Reconoce que Él es mi Salvador, hace esa confesión de fe, uno dice una frase que a mí siempre me ha llamado la atención, dice, ¿crees que Jesús es tu Señor y Salvador? Así lo dicen, o sea, es una frase como trillada, o sea, no sé, es una frase común, ¿verdad? Que se usa mucho, pero me llama la atención, dice, reconoce que Jesús es tu Señor y Salvador. Salvador, todos lo entendemos. Señor es la parte que no llegamos a aterrizar. Porque el momento de Pentecostés es reconocer que Él es el Señor. ¿Y el Señor qué dice? Dice lo que yo tengo que hacer. Yo sé que Él me salvó, pero ¿le hago caso a lo que Él me dice? Este es el momento de Pentecostés. Es reconocer que Jesús es mi Señor. Que Él me dice y yo hago. Yo soy su siervo. Entonces, esto es básicamente el compromiso que se llega en Shavuot, reconocer que Él dio la palabra, que dio las instrucciones de vida y comprometernos a obedecer. Vamos a ampliar cuando llegue esta fecha, les voy a compartir también de esto. Solo aquí voy a cerrar.
en cuanto a la conexión, solo para que lo veamos gráfico, ¿verdad? Está la cosecha de la cebada y después está la cosecha del trigo 50 días después, que es el proceso entre primicias y semanas, el conteo del Omer. ¿Qué pasa en estos 49 días? El proceso es casi como que estamos en el desierto, la caminata por el desierto, vamos, entre que hacemos este compromiso de morir a mí mismo y después nos lleva al monte Sinaí, a hacer ese compromiso. Y esta es la conexión, es el conteo del Omer. ¿Y por qué el Señor lo dispuso así? Porque voy a retomar lo que dije al principio, porque es importante estudiar estas fiestas, este proceso, porque no es solo una acción de que ya fui salvo y se acabó la historia de mi cristianismo, sino que es el inicio, la salvación es el inicio de un proceso de redención. La redención es más completa de solo ser salvos y que no me voy a ir al infierno. Claro, es válido, esa confesión es válida y pesa, pero solo el inicio de una transformación, un progreso que Dios quiere que vayamos. Ahora, esto nos va a llevar solo a tomar la decisión y a transformar nuestra vida, irla ajustando conforme a lo que Dios manda. O sea, es una decisión y después un ajuste. Vamos a pasar por problemas en la vida, por pruebas, y nos va a llevar después a decir, yo no puedo seguir adivinando mi vida, no puedo. Okay, ¿dónde está la respuesta? Ahí está la palabra. Okay, estúdiala, aplícala y te va a ir bien. Y después vamos a darnos cuenta que aunque yo la sepa, no siempre la hago o no sé cómo hacerla, y viene la gracia de Dios, sigue en ese proceso. O sea, la gracia de Dios no se acaba al principio, sino que sigue continuamente con nosotros, acompañándonos. Y vamos a fallar, después va a venir, después las otras fiestas finales van a comenzar con un periodo de arrepentimiento. Ay, sí, me tengo que arrepentir porque no lo he hecho perfecto. Y viene la siguiente, la santificación y todo eso, ¿verdad? Que vamos a hablar en las últimas fiestas. Pues todo el progreso de la redención es un proceso, no es un evento en el día en que yo me entregué, sino ese es el inicio de un proceso de ir creciendo espiritualmente. Por eso les quería compartir esto de las fiestas y enfocarme en primicias, porque estaba conectado ahorita con este tiempo.